es director de la Cámara de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, y al ingeniero Javier Godoy, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Van a presentar el tema Sistema de Identificación Tributaria de Propietarios de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes. Bueno, este es un trabajo que realizamos desde la universidad hace algunos años en conjunto con el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe por encargo de la Administración Federal de Impuestos. El contexto en el que surge este trabajo, en la provincia de Santa Fe existían más de 2.200.000 propiedades, de las cuales una tercera parte no contaba con información tributaria de los propietarios, es decir, se disponía el nombre del propietario, pero no el número de quit o quil, en algunos casos ni siquiera un número de documento, lo cual hacía muy difícil efectuar cruces de información, por ejemplo, para verificar datos de grandes contribuyentes, bienes personales, información de interés fiscal, a la que no se podía acceder ya que la información de la base de datos no estaba normalizada. Teníamos bases de datos diversas que no estaban interconectadas entre sí, cada una de ellas en distintos sectores de la administración pública, con diversos diseños y distintas estructuras de los registros, lo cual dificultaba su interoperabilidad. Puntualmente, en este trabajo nos dedicamos, en primer lugar, nos propusimos clasificar a las personas que no tenían el identificador tributario de acuerdo a distintas características de sus datos, tomando como punto de partida una preclasificación que había realizado la provincia, y luego de analizar estos datos implementamos distintos mecanismos de búsqueda para asignar un número de quit o documento, identificando en algunos casos que por deficiencias en la información con la que contábamos no fue posible realizar este saneamiento de datos, y simultáneamente documentando todo el procedimiento y los algoritmos aplicados para permitir su evaluación y aprobación por parte de la provincia antes de impactarlo definitivamente sobre la base de propietarios del API. Entre las tareas que realizamos, encaramos el análisis, diseño y desarrollo de software para asignar un número de documento de un registro que no lo contaba a partir de los otros datos que disponíamos, como por ejemplo el nombre y apellido o la dirección del propietario, para lo cual adoptamos un desarrollo incremental con sucesivos acercamientos a medida que nos íbamos familiarizando más y conociendo las particularidades del conjunto de datos, adoptando distintos enfoques. En simultáneo efectuamos una búsqueda de información microfilmada de escrituras, de donde también obtuvimos información en algunos casos, y como consecuencia de esto rectificamos la razón social y el quit de personas jurídicas y el nombre y número de documento de personas físicas. En simultáneo llevamos a cabo un control de calidad permanente con el propósito de determinar el grado de certeza de la identificación que habíamos realizado. En general, el problema surge se trata de bases de datos que tienen muchos años de existencia y tienen algunas particularidades. Por ejemplo, el campo nombre tenía una longitud máxima de 25 caracteres, lo que forzaba a que a veces el operador necesitaba abreviar un nombre, una razón social. Las abreviaturas utilizadas no eran consistentes, incluso hasta en el caso de una sociedad anónima, abreviado de distintas formas, lo cual hacía que muy difícil poder tomar esa razón social para efectuar un cruce automático.
También errores de codificación, en el caso de algunos caracteres especiales, producto de datos tomados desde otro sistema, o cadenas de texto que tenían un uso inconsistente de espacios. En una primera etapa normalizamos algunos de estos aspectos que logramos identificar, aunque en general estos datos tuvimos que tomarlo con cierto cuidado porque no siempre nos resultaban muy precisos para identificar a una persona. Otro conjunto de casos con el que nos encontramos, por ejemplo, casi 19.000 casos en que el número de documento y el quill no tenían relación entre ellos, ya sea porque había algún dígito de diferencia o bien porque eran dos valores completamente distintos. Y ante esta situación, lo que uno trata de contestar es cuál de estos datos es el correcto y cuál es el que debe modificarse. También encontrábamos algunos registros donde, si bien figuraban asociados a un número de documento, el nombre, digamos, el titular no era exactamente un nombre, sino que tenía alguna palabra agregada, lo cual luego, cuando se intentaba hacer una validación contra, por ejemplo, un padrón electoral, ese registro no pasaba la validación. Mencionaba recién las distintas categorías de datos en que había segmentado la provincia el lote sobre el que estuvimos trabajando. Entre estos grupos encontramos posibles fallecidos y fallecidos sin documento. En el caso de posibles fallecidos, documentos de baja numeración que no se encuentran en un padrón electoral. Ahora bien, pueden no encontrarse porque el propietario efectivamente falleció, o bien porque el documento está cargado incorrectamente. En el caso de fallecidos sin documento, registros de varios años de antigüedad sobre los cuales debe buscarse la información del titular. El caso de posibles mujeres casadas, ya que durante muchos años, cuando la propietaria era una mujer casada, se la registraba con su apellido de casada, no con el apellido de soltera, que es con el que figura en otras bases de datos, por ejemplo, de AFIP, lo cual hacía que muchas veces esa persona no apareciera en un cruce de información. Personas jurídicas sin quit y posibles personas jurídicas. Otro caso de personas físicas con documento y sin número de quit, que lo vamos a revisar más detalle más adelante. Y otro amplio conjunto de casos que a priori no se conocía cuál podría ser el inconveniente. Para cada una de estas categorías planteamos distintas soluciones según sus particularidades. En algunas de ellas, particularmente el caso de fallecidos sin documento, posibles mujeres casadas, posibles fallecidos y otros sin clasificar y algunas posibles personas jurídicas, la solución que adoptamos fue efectuar una búsqueda manual de los microfilms que contenían información de las escrituras. Para esto estuvimos trabajando en las sedes de Santa Fe y de Rosario, que es donde se encuentran almacenados físicamente estos microfilms, con un equipo de pasantes, alrededor de 25 pasantes en Santa Fe y 15 pasantes en Rosario, trabajando durante casi un año. Y íbamos generando padrones donde indicábamos un registro a resolver y la numeración de un rollo de microfilm que contenía información sobre esa partida. El objetivo era identificar al propietario y escribir el dato correcto. Debido al gran número de pasantes que no había infraestructura para que pudieran tener una estación de trabajo para volcar sus datos a un sistema informático in situ, por lo que debían completar los padrones manuscritos, luego los remitían a la facultad, donde otro equipo de pasantes se encargaba de digitalizar los datos relevados para así volcarlos al sistema, lo cual nos permitía efectuar sobre estos datos un control de calidad, eventualmente hacer un reprocesamiento de algún dato que se hubiera digitalizado en forma incorrecta y con los datos procesados elevar un informe a Catastro de la provincia y en última instancia a AFIP, quien también hacía una verificación
de la información que nosotros les estábamos entregando, y si detectaban algún dato incorrecto, nos lo notificaban y nosotros analizábamos puntualmente esos casos, ya sea para rectificarlos o bien para confirmarlos en el caso de que tuviéramos certeza de que el dato informado por nosotros era correcto. Para el grupo de personas físicas con documento y sin quit se adoptó una estrategia un tanto distinta. En este caso el objetivo persigue dos propósitos: no solamente asignar el quit, sino también normalizar el nombre del propietario, ya sea un apellido, el uso de alguna inicial, tratar de mantener una denominación consistente con otras bases de datos. Y en cuanto al procesamiento, bueno, verificar que el número de documento que se dispone coincida realmente con el propietario, verificar que el propietario no sea una persona fallecida y en ese caso obtener el número de quit que corresponde a la persona física. Es decir, no era suficiente calcular simplemente el quit a partir del DNI que existía en la base de datos. Es más, en general, este conjunto de personas tenían algún error en la registración del documento, con lo cual el quit que hubiéramos obtenido aplicando simplemente el cálculo hubiera sido incorrecto. Por ejemplo, teníamos casos de documentos y nombres similares. Por ejemplo, un nombre que tenía una inicial, un nombre completo, o dos documentos que diferían en algún dígito. Y bueno, en este caso, ¿qué dato se corrige? ¿De dónde se toma el dato correcto? Y por supuesto, mantener una trazabilidad de las distintas modificaciones que uno va realizando para contar con información al momento de responder cuando se detecta algún error en el procesamiento. Si bien tratar de identificar, por ejemplo, tenemos un caso en el que partimos de la búsqueda de un número de documento y tenemos como dato de entrada un apellido, un nombre y una inicial. Encontramos un DNI que difiere en un solo dígito, 17 millones en vez de 18 millones, el resto del número es igual. El nombre de la persona coincide en el apellido, en el primer nombre. Tenemos el nombre completo que coincide con la inicial. Por lo tanto, consideramos en este caso que encontramos una coincidencia. Este tipo de problemas, si bien es sencillo de explicar, es muy complejo de formalizar en una solución algorítmica que se puede ejecutar en forma completamente automática. Por lo tanto, adoptamos un enfoque mixto, una solución semiautomática con algunos algoritmos heurísticos que formulaban sugerencias de cuál podrían ser el dato, y a partir de esas sugerencias el operador visualmente podía completar el paso faltante. Fíjense, en este caso el sistema propone varios registros que, de acuerdo a los algoritmos implementados, son similares al dato de origen. Evidentemente hay uno de ellos que es realmente el que estábamos buscando. En el caso de que lo hayamos encontrado, podemos aplicar esa corrección a otras propiedades de la misma persona que hayan estado registradas con el mismo tipo de error, con lo cual en una sola acción de identificación resolvimos varias propiedades. E incluso la misma definición de algoritmo de buscar un nombre y un documento parecido sirve para casos más complejos. En este caso también teníamos una diferencia en el tercer dígito del documento. El nombre inicial tenía no solamente una inicial, sino algunas palabras adicionales. Y a partir de esto logramos identificar el nombre completo de la persona y su documento correcto. Son diferencias muy mínimas en los datos. Sería demasiada casualidad que dos personas con documentos tan parecidos se llamen igual. Entonces consideramos que estos casos se debían a errores de tipeo en la registración inicial de los datos. Otro conjunto totalmente distinto por su naturaleza es el de personas jurídicas. Particularmente en este caso, a diferencia de las personas físicas que en su mayoría tienen pocas propiedades, las personas jurídicas suelen tener un gran número de propiedades en algunos casos. Por lo tanto, identificando
a una persona jurídica podemos luego impactar una serie de registros y nos interesa no solo encontrar el identificador tributario de la persona jurídica si estaba registrada sin quit, validar si este identificador o el que estuviera registrado en la base de datos es correcto y también normalizar la razón social, ya que una misma empresa a veces estaba registrada con distintas razones sociales en cada una de las propiedades que tenía. Como bases de datos para este proceso, tomamos los registros de la propiedad de la provincia de Santa Fe y los contrastamos con algunas fuentes externas confiables, fundamentalmente ingresos brutos y la página web de AFIP, alguna información que nos proporcionaron de contribuyentes locales de la provincia y accesoriamente lo complementamos con alguna consulta en internet para algún caso donde surgiera cierta ambigüedad. En algunos de los casos que encontrábamos, por ejemplo, quit distintos coincidentes con una misma razón social ubicada en un mismo domicilio, es decir, una empresa en un domicilio con distintos números de quit, o bien una razón social, una misma razón social con distintos números de quit, pero asignados a distintos domicilios. Estos casos eran bastante frecuentes y de nuevo surge la pregunta, si se trata de dos personas jurídicas distintas, una en cada domicilio, por ejemplo, o hubo un error en la registración de algún quit y se le asignó un quit de otra empresa, bueno, hay que identificar los datos y tratar de detectar cuáles de esas personas jurídicas existen y cuáles no. En algunos casos, una misma persona jurídica estaba registrada como sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada con un mismo número de quit, o incorporaba algunas otras denominaciones que eran de uso hace algunos años atrás, también tratándose de abreviaturas registradas de 1000 formas distintas, con espacios, con puntos, todos los caracteres juntos, y esto también hacía que el campo de datos razón social difiriera mucho entre un registro y otro de la misma empresa. Para poder llevar a cabo esta tarea, desarrollamos un aplicativo que permitía que un equipo de pasantes que no requería tener una formación específica en lenguajes de consulta a base de datos, pudiera plantear un conjunto de criterios sobre los campos de datos que disponíamos. Es decir, una forma de hacer consultas amigables de todas las razones sociales que contengan un determinado término, que empiecen en una determinada letra, que tengan un cierto patrón. Y a partir de esto, el sistema les proponía una persona jurídica a identificar. En una primera etapa, ellos ampliaban la búsqueda a otros registros del mismo propietario, tanto de la base de datos de propietarios como de las otras bases de datos de referencia. Y posteriormente efectuaban la identificación y normalización del caso impactando a todas las propiedades. Por ejemplo, en el caso de la empresa provincial de la energía, vemos que si bien con una inspección visual nos damos cuenta que se trata del mismo propietario, a los efectos de un procesamiento informático tenemos dos nombres distintos e incluso direcciones distintas, ya que difieren en algunos de sus caracteres, pero aplicando algunos criterios un poco más relajados de búsqueda podemos encontrar los registros identificados de distinta forma y aplicar el mismo identificador tributario a todos ellos. Algunos otros casos un poco más interesantes que nos fuimos encontrando, que son estos los casos que justifican hacer un procesamiento más detallado y no aplicar a ciegas un algoritmo, porque tratándose, en este caso, personas jurídicas pueden tener trayectorias, historias muy distintas que hacen que dos datos que comparten una característica, por ejemplo, un quit que tiene dos razones sociales, la forma de resolverlo varía según de qué se trata, lo cual no hay prácticamente otra solución que agilizar la detección de los casos a resolver, pero la resolución en sí tiene que ser realizada por una persona. Incluso en algunos casos teníamos que consultar cómo correspondía resolver un caso en particular. Por ejemplo, acá encontramos Banco Bissell con dos números de quit. Ahora, verificando en la base de datos de ingresos brutos, vimos que el segundo número de quit en realidad estaba asignado a nuevo Banco Bissell.
Por lo cual se tomó la decisión de rectificar el nombre, la razón social asignada a esos registros. Los números de quit eran correctos. A primera instancia, si uno encuentra una razón social con 2 números de quit, supondría que el número de quit está incorrecto en uno de esos registros. También nos pasó en algunos casos. Otro ejemplo que encontramos, estos fueron algunos de los casos testigos también a partir de los cuales luego formalizamos los algoritmos que aplicamos. Una misma razón social con distinto número de quit, sembrar SRL, aparece con 2 números de quit, si separamos los datos, algunos registros sin identificar, con código postal 2300, con código postal 2000, algunos registros identificados con un número de quit, con otros. Puntualmente en este caso, encontramos que eran 2 personas jurídicas distintas con una misma razón social. O bien podemos tener un mismo número de quit con 2 razones sociales. En este caso, la diferencia es únicamente en el sufijo, si es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, simplemente identificando los tipos de registro. En algunos se repite la información, luego verificamos cuál era la denominación que debía cargarse y confirmamos que el quit era correcto. Este tipo de procesamiento se repetía todos los días durante meses. Y como resultados, en el caso puntual de personas jurídicas, pudimos identificar el 67% de los casos que estuvimos trabajando. Y de estos casos identificados, en un 39% se asignó un número de quit y en un 61% de los casos o bien se confirmó el número de quit que estaba registrado o también se normalizó la razón social por la que se disponía en la base de datos de ingresos brutos o de AFIP. El 33% de casos que no pudo identificarse mediante este procesamiento se derivó a alguna otra búsqueda, por ejemplo, a búsquedas en el microfilm. Y en cuanto al control de calidad, esto es importante no solamente para detectar los errores que se puedan introducir cuando se digitaliza el dato que fue relevado del microfilm o la misma búsqueda de microfilm, sino también nos brinda una oportunidad para hacer un cruce de datos entre distintos procesamientos, para aplicar lo que aprendimos buscando en un microfilm a alguna otra corrección que se haya efectuado anteriormente. Todo esto tratando de que una sola persona física o jurídica figura en la base de datos con una única denominación y un único identificador tributario. Este control de calidad también nos dio una retroalimentación. Pensemos que teníamos un equipo de pasantes bastante amplio en distintas sedes, por lo tanto nos permitía ir midiendo qué también estaban trabajando, si surgía algún problema, si debíamos reformular por ahí algún enfoque. Íbamos detectando y conociendo más los datos a partir de este análisis y por supuesto nos dio las herramientas necesarias para resolver los casos que fueron eventualmente rechazados por AFIP, que no fueron muchos, pero hubo algunos y requirieron hacer un análisis un poco más exhaustivo de qué estaba pasando ahí. Prácticamente aplicamos algoritmos similares a los que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, realizar validaciones del dato original y la modificación que hicimos con distintas bases de datos, por ejemplo el padrón electoral nacional o provincial. Acá vemos un ejemplo de una mujer casada. La corrección efectuada fue colocar su apellido de soltera. Vemos que si bien los nombres son muy distintos, las iniciales coinciden. Es decir, que el nombre que figuraba anteriormente registrado en la base de datos del propietario y el nombre que figura en el padrón para esa persona es consistente, esa modificación. Lo complicado acá fue detectar cuál era el camino para solucionar ese registro. Aplicábamos también algunos criterios de aceptación para tomar por bueno los datos que habían recolectado los pasantes. Por ejemplo, una vez conocido el número del documento o el quit, nos fijábamos si había una coincidencia exacta o parcial con los datos del padrón electoral provincial, o bien una coincidencia bastante similar. Hay
algunos apellidos que son muy complejos de escribir, que es muy complicado encontrarlos exactamente iguales carácter a carácter en todas las bases de datos. Algún carácter de diferencia a veces admitíamos, o el uso de alguna inicial para nombres demasiado extensos. A veces una base de datos puede tener una longitud mayor que otra y permitir un nombre completo, en otra el nombre aparece truncado o abreviado. También en algunos casos volvíamos a encontrar otra propiedad de un propietario identificado anteriormente, o bien encontrábamos que los nombres se habían registrado invertidos, el segundo nombre en primer lugar, situaciones similares. La mayoría de los casos podíamos aceptarla con estos criterios sin necesidad de hacer un análisis más específico. Por supuesto, cuando surgían problemas, teníamos registros de trazabilidad de cada una de las modificaciones que hicimos sobre cada partida, de los datos digitalizados, quién efectuó la búsqueda en microfilm, qué procesamientos informáticos se hicieron sobre estos datos, qué rectificaciones, y todo un historial de las distintas modificaciones efectuadas, desde la búsqueda en microfilm o el procesamiento semiautomático hasta la elaboración del informe que se presentó a Catastro y a FIP. Y en el caso de que hubiera que hacer alguna modificación, contábamos con algunas herramientas que nos permitían indicar cuál es el criterio que se había aplicado, particularmente en el caso de una corrección, de una inspección manual. Y bueno, como conclusiones de este trabajo, estuvimos aplicando tantos métodos de búsqueda manual como de búsqueda semiautomática, ya que los métodos de búsqueda automática no resultaron viables. En realidad no resultaron viables porque probablemente ya la administración provincial ya había aplicado alguna corrección evidente sobre los datos, y los datos que nos quedaban por trabajar eran los datos que no eran sencillos de resolver mediante una herramienta automática. Y de los enfoques, la búsqueda semiautomática nos permitió rectificar algunos errores de tipeo y algunos casos con una descripción, con un alcance acotado, pero muy fácil de resolver una vez que uno identifica cómo tiene que ser ese procesamiento, y siempre y cuando pueda contar con una base de datos como un padrón electoral o una base de datos de ingresos brutos con la cual poder verificar el nombre. Por otra parte, la búsqueda manual permite relevar datos en cualquier caso porque se va directamente a las escrituras, siempre y cuando esas escrituras estén digitalizadas en microfilm. Es relativamente sencillo ubicarlas, pero requiere muchísimo más esfuerzo para procesarlo en cuanto a la cantidad de horas que lleva procesar un conjunto de registros. Es mucho más costoso. En total, en este proyecto estuvimos trabajando durante 14 meses y rectificamos la información de 220.000 registros sobre una base que inicialmente nos habíamos propuesto alcanzar en este periodo de 200.000 registros. Por lo tanto, consideramos que el resultado del proyecto fue exitoso. Gracias.